Continuando nuestro estudio en el libro de Números, llegamos hoy al capítulo 22. En este capítulo tenemos el camino de Balaam, la codicia. Los capítulos 22 al 25 de Números abarcan una sección que entra en la historia de Balaam el profeta. Encontramos aquí en las páginas de las Escrituras uno de los individuos más raros y extraños imaginables. Ojalá pudiéramos ilustrar su carácter para usted, amigo oyente, pero lamentablemente no nos es posible hacer tal cosa. Desearíamos saber mucho más en cuanto a Balaam que lo que podemos decir. El caso es que hay muchas personas extrañas que aparecen en las Escrituras. Marchan a través de las páginas y provienen de todas las clases sociales. Balaam es solamente una de las miles de personas que aparecen retratadas, por así decirlo, en la palabra de Dios. Generalmente, el Espíritu Santo nos da una descripción corta pero clara de cada una de estas personas. En muchos casos tenemos una descripción muy clara de estos personajes en solamente unas muy pocas palabras, y esto ya lo hemos visto. Pero también tenemos algunas excepciones. En estos casos parece que las personas andan en las sombras y es difícil distinguir su carácter. La oscuridad encubre su verdadera naturaleza. Son individuos algo retorcidos y no siempre estamos seguros de poder evaluarlos correctamente. Hay varios de esta categoría en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, no estamos seguros cómo ilustrar los caracteres de Caín, Esaú, Sansón, Saúl, Absalón, ni tampoco el de este hombre, Balaam. Luego, en el Nuevo Testamento tenemos muchas dudas en cuanto a la identidad de aquel joven rico, por ejemplo, que vino a Cristo. Nos preguntamos si tuvo acaso otro encuentro con Cristo después. Y creemos que muchos de nosotros hemos esperado que se volviera a Cristo, y hasta hay quienes creen que el joven rico era Saulo de Tarso. Bueno, solo podemos decir que no sabemos. Otro caso similar es el de Judas. ¿Quién le puede comprender? Estamos seguros que la mayoría de nosotros creemos que Judas era un individuo perdido. Pero era un individuo muy extraño que siguió por 3 años a nuestro Señor Jesucristo. Nadie descubrió que era falso, sino solo el Señor Jesús mismo. Por otra parte, el caso de Demas, quien parecía ser tan fiel, y sin embargo al final, Demas abandonó al apóstol Pablo. ¿Y qué piensa usted de Ananías y Zafira, por ejemplo? Pues bien, volviendo al caso de Balaam, creemos que él también debe figurar entre la lista de las personas enigmáticas y misteriosas. Un escritor dice que Balaam es el personaje más extraño en las Escrituras. El primer interrogante que surge es si Balaam era un verdadero profeta de Dios. Bueno, hay algunos libros que afirman que sí, que él era un verdadero profeta de Dios. Por otra parte, podríamos preguntarnos si Balaam no era más que un charlatán religioso. Y hay igualmente otro número de libros que afirman esto. Ahora, ¿cree usted que Balaam buscaba sinceramente servir a Dios? ¿O era acaso un falso profeta? Bueno, vamos a dejar que usted, amigo oyente, sea el juez. Podríamos decir que simplemente debemos descartarlo por ser indigno de cualquiera consideración. Pero debemos decir que la palabra de Dios le confiere cierta importancia. El profeta Miqueas, por ejemplo, escribe en el capítulo 6 de su profecía, versículo 5, «Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová». Miqueas le dice a Israel que mejor es que no se olvide de Balaam, que no pueden pasarlo por alto. Por eso pues creemos que es mejor que nosotros también sepamos algo en cuanto a él. Ahora, ¿sabe usted, amigo oyente, que es más lo que se dice en las Escrituras en cuanto a Balaam que lo que se dice en cuanto a María, la madre de Jesús? Se dice más en cuanto a Balaam que lo que se dice en cuanto a cualquier apóstol. El Nuevo Testamento le menciona 3 veces, y cada vez tiene que ver con la apostasía. El apóstol Pedro, por ejemplo, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, hace una referencia a Balaam y dice que los que se apartan del camino recto están siguiendo el camino de Balaam. En la Epístola Universal de San Judas Apóstol, versículo 11, hay otra referencia a los que por lucro se lanzan en el error de Balaam. Y en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, tenemos una advertencia en cuanto a la doctrina de Balaam. Y queremos que usted, amigo oyente, se fije bien en estas 3 declaraciones en el Nuevo Testamento relacionadas con este hombre. Y ahora estudiemos la palabra de Dios para ver lo que dice en cuanto a él.
Este Balaam era madianita. Era profeta de mucha fama, pues obtenía buenos resultados. Ahora, ¿era verdadero? Bueno, no pensamos contestar esa pregunta todavía. Necesitamos esperar antes de evaluarlo. Pero vamos ahora a leer acerca de él, acerca de este extraño personaje llamado Balaam. Leamos los versículos 1 al 3 de este capítulo 22 de Números. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Observe usted la situación. Israel está listo para entrar en la tierra prometida, y ahora se presenta este asunto en cuanto a Balac, rey de los moabitas. Balac había visto lo que había acontecido a los amorreos y a Og, rey de Basán. Se estaba preguntando lo que debía hacer en cuanto a los israelitas. Francamente, él no sabía si debía atacarlos o qué era lo que debía hacer. Por tanto, decidió contratar los servicios de este profeta. Leamos pues los versículos 4 hasta el 6. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven, pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. El rey Balac se encontraba en una condición triste. Quería saber exactamente lo que debía hacer. Por eso mandó a buscar a Balaam, y al parecer, Balaam era un profeta bien conocido en toda esa tierra. Bueno, Balac le contrató para venir y maldecir a los israelitas, quienes habían llegado y habían acampado cerca de Jericó, junto al río Jordán, y por eso Balac quería expulsarlos de la tierra. Continuemos leyendo ahora el versículo 7 de este capítulo 22 de Números. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. El rey Balac envió mensajeros a Balaam para que le hicieran esta proposición. Es que este hombre Balaam tenía mucha fama. Los mensajeros vinieron cargados con dádivas como pago para el adivino. Balaam era un adivino, y veremos que en realidad él obtuvo sus poderes de Satanás. Pues bien, los mensajeros del rey Balac le dan su mensaje y le dicen que el rey le ofrece un precio muy bueno si cumple los deseos del rey. Continuemos ahora con el versículo 8. Él les dijo: Reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Ahora parece que aquí Balaam de veras trata de determinar la mente de Dios. Al parecer tiene contacto con Dios. Y ahora fíjese usted lo que ocurre en el versículo 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿Qué varones son estos que están contigo? Es cosa interesante notar que Dios en realidad se comunicó con él. Balaam le contó a Dios la situación, y aquí en el versículo 12 está la respuesta de Dios. Pasemos ahora hasta el versículo 12 de este capítulo 22 de Números. Entonces dijo Dios a Balaam: No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Ahora, no hay duda alguna que este es un mandamiento claro y categórico. No había manera de ser evasivo. Ahora mire usted a Balaam aquí en el versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Parece que Balaam era sincero y recto delante de Dios. Ahora, si esta fuera el fin de la historia, pues tendríamos que pensar que esta era la verdad en cuanto a él. Pero el rey Balac era un tipo importuno. Leamos entonces los versículos 15 al 17 de este capítulo 22 de Números. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: Así dice Balac, hijo de Zippor: Te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Como usted ve,
esta vez le ofrecen un mejor precio. Le están ofreciendo más que antes. Y Balaam respondió aquí en el versículo 18, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Bueno, habían aumentado en realidad el precio, pero parece que eso no influye sobre Balaam. Lo rehúsa. Aquí todavía parece que Balaam es un hombre piadoso y el hecho es que tenemos ganas de decir amén a su actitud. Pero después de pensarlo bien, nos damos cuenta que algo no anda bien aquí. Pues, ¿por qué dijo Balaam lo que dijo? ¿Por qué habló de una casa llena de plata y oro? Bueno, lo dijo porque era eso lo que él estaba pensando. Es decir, era codicioso. Leamos el versículo 19. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. ¿Qué pasa aquí, amigo oyente? Es muy obvio. Ya había recibido una respuesta directa y categórica de Dios. Dios ya le había dicho que no fuera, pero este hombre estaba esperando que el Señor le abriera la puerta solo un poquito para poder meter el pie. Pero si le es posible meter el pie, pues sin duda que entraría también. Ya tenía la contestación de Dios. No necesitaba otra cosa. ¿No le parece a usted que todo esto es muy interesante? ¿Concuerda usted conmigo en que todo esto es muy interesante? Pero por otra parte, ¿no somos nosotros culpables de hacer lo mismo? Hablamos tanto en cuanto a un llamamiento de Dios y de la necesidad de estar en la voluntad de Dios. Alguien contaba una vez en cuanto a un predicador que le informó un día a su esposa diciendo, mi amor, acabo de recibir una llamada a la iglesia que está en el otro pueblo. Tú sabes que es un pueblo muy grande y muy rico y la iglesia allí es más grande que la nuestra y tiene más miembros y que la gente de allí es muy buena. Pues bien, me han llamado para servir como su pastor y voy arriba para orar en cuanto a lo que sea la voluntad de Dios sobre este asunto. La esposa le contestó, muy bien, voy contigo arriba para orar también. Pero le contestó, no, mi amor, quédate tú acá abajo y prepara las maletas. En otras palabras, amigo oyente, este pastor no estaba realmente interesado en buscar la voluntad de Dios, sino que quería más bien satisfacer su conciencia de que había orado. Amigo oyente, esta fue exactamente la manera como el viejo Balaam se decidió. Ahora observe usted lo que pasa. Dios no solamente hizo esto para Balaam, lo ha hecho para muchos de sus siervos y lo hará para usted y para mí también. No es bueno, amigo oyente, pero es lo que Dios permite que hagamos. Veamos el versículo 20 de este capítulo 22 de Números. Y vino Dios a Balaam de noche, y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. En otras palabras, Dios está diciendo, está bien, tú quieres ir, y antes que termine la cosa, irás. Pero si vas, tendrás que decir lo que yo quiero que digas. Ten cuidado de hacerlo. Lo que tenemos aquí, amigo oyente, es lo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios. Él nos permite muchas veces hacer algo que porfiamos hacer, aun cuando tal cosa no sea su voluntad clara e inequívoca. Usted recordará que aprendimos de los israelitas que cada vez que murmuraban, Dios les daba lo que pedían, pero también enviaba mortandad sobre ellos. Y a veces Dios nos da nuestra petición, pero también nos envía mortandad. Continuemos pues con los versículos 21 al 23 de este capítulo 22 de Números. Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó su asna, y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Dios le había amonestado que debía tener cuidado ahora al irse. Balaam había recibido la clara contestación de Dios, pero no le gustó, de modo que insistió, y ahora por fin Dios le permite ir. Ahora Dios manda a su ángel, pero con esto es evidente que este profeta no tiene la mente de Dios, ni tiene ningún discernimiento espiritual, ni aun el discernimiento de esta muda bestia. Continuemos con los versículos 24 al 31. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam,
y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro. Balaam en realidad quería ir. Es un hombre codicioso. Pero el Señor hace aquí un milagro. Trata de conseguir que Balaam caiga en la cuenta. Algún bromista ha dicho que fue un milagro en aquel día cuando habló el asno, y que es milagro hoy en día cuando uno guarda silencio. ¿Y sabe una cosa? Creemos que hay cierto elemento de verdad en tal afirmación. El ángel pues le amonestó a Balaam una vez más, que debía hablar solamente las palabras que el Señor le dijere. Por tanto, Balaam prosiguió su camino para reunirse con el rey Balac. Demos entonces un vistazo al camino de Balaam. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, y luego pasando a los versículos 15 y 16, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pasando ahora al versículo 15, dice, han dejado el camino recto, y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y el apóstol San Judas, en el versículo 11 de su carta, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Vemos en estas referencias a Balaam y en el incidente en el libro de Números, que la codicia es el camino de este hombre. Es un hombre codicioso, pero sutil, y así trata de emplear la razón y la lógica para explicar sus motivos. Quiere atribuirle un motivo digno a su conducta, aunque en realidad la codicia fue la fuerza móvil. Tememos que en la iglesia de hoy en día haya muchos hermanos que hacen cosas muy dudosas, pero emplean la razón y la lógica para tratar de explicar su conducta. Hay tantas organizaciones cristianas en nuestros días que parece que solo buscan el éxito y la grandeza financiera. Y amigo oyente, este es el camino de Balaam. Bien, nuestro tiempo se ha agotado, amigo oyente, así es que tenemos que detenernos aquí. Continuaremos en nuestro próximo programa. Continuando nuestro estudio en el libro de Números, llegamos hoy al capítulo 23. En este capítulo encontramos el error de Balaam, que es un desconocimiento de la justicia de Dios. En realidad, el capítulo 23 es la continuación del capítulo 22. Como lo dijimos en nuestro programa anterior, esta sección comprendida entre los capítulos 22 al 25 de Números nos presentan la historia de Balaam. Y aquí en el capítulo 23 encontramos una escena impresionante. Balaam se sale con la suya y viene ahora donde el rey Balac. Balac lleva a Balaam a la cumbre de un monte para que desde allí pueda ver el campamento de Israel. El hecho es que a Balac no le gusta o no le satisface ninguna de las profecías de Balaam, de modo que le lleva a otros montes para que vea los 4 lados del campamento. La historia de la primera caminata que Balac y Balaam hacen juntos comienza con el último versículo, el versículo 41 del capítulo anterior. Así que vamos a leer desde allí hasta el versículo 6 del capítulo 23 de Números. El día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro,
y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Las palabras Bamot Baal en el versículo 41 del capítulo 22 significan que Balac llevó a Balaam a los lugares altos de Baal. Allí ofrecieron holocausto, y allí el Señor puso las palabras siguientes en la boca de Balaam. Podríamos llamarlas su primera profecía. Leamos los versículos 7 hasta el 12 de este capítulo 23 de Números. Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? He traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Y respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Esta es en realidad una profecía extraordinaria en cuanto al pueblo de Israel. Pero esto no era lo que Balac quería que Balaam dijera. Y creemos que Balac se sintió muy disgustado con esta profecía, de modo que llevó a Balaam a otro monte para que mirara desde otro punto a los israelitas acampados en el valle. Leamos los versículos 13 al 17 de este capítulo 23 de Números. Y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo, vuelve a Balac, y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Y encontramos entonces la segunda profecía. Balac llevó a Balaam en su segundo viaje a la cumbre del monte Pisga, donde ofrecieron otro holocausto. Desde allí podían ver a casi todo el pueblo de Israel en el campamento, y de nuevo el Señor vino al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca. Veamos entonces qué dice Balaam en los versículos 18 al 24. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa, y beba la sangre de los muertos. Una vez más ocurre aquí lo mismo. En lugar de maldecir a Israel, Balaam lo bendice. Con esto queda establecido sin lugar a dudas que el propósito de Dios es bendecir a Israel. Veamos entonces en qué consistió el error de Balaam. Vamos a ver lo que hizo Balaam. Empleó su propia razón y lógica y llegó a la conclusión de que Dios iba a condenar a Israel. Balaam sabía que había maldad en el campamento. El pecado se dejaba ver. El pueblo de Israel había fracasado miserablemente. Acabamos de ver el incidente de la serpiente de bronce y cómo los israelitas confesaron que habían pecado. Por tanto, Balaam llega a esta conclusión natural diciendo,
Dios va a juzgar a Israel a causa de sus pecados. El hombre natural, amigo oyente, siempre emplea esta misma lógica. Siempre concluye que Dios va a juzgar a Israel a causa de su pecado y que Dios va a juzgar irremediablemente al pecador individual. Tantas veces escuchamos esta pregunta. ¿Cómo es posible que Dios llamara a David un varón conforme a su corazón? Amigo oyente, no hay ninguna respuesta a esta pregunta. Hay una justicia que es mucho más elevada que la justicia humana, y es la justicia de Cristo. ¿Qué pues diremos a esto? Nos dice el apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amigo oyente, Dios no juzga al pecador porque el pecador ya ha sido juzgado en Cristo Jesús cuando viene a Dios por medio de su fe en Cristo. Pero el mundo simplemente no comprende eso, y Balaam tampoco pudo comprenderlo. Él creía que Dios ciertamente condenaría a Israel. Calculó que si de todos modos Dios iba a juzgar a Israel, no sería nada malo que él se aprovechara de las dádivas del rey Balac. Creía que Dios condenaría a Israel y que él recibiría una buena recompensa a consecuencia de eso. Pero Balaam no comprendió la justicia de Dios, no comprendió que el pecador que cree, así como el pueblo de Israel, no puede pasar bajo el juicio y la condenación de Dios. Cuando el creyente peca, pasa bajo la mano disciplinaria de Dios, pero no bajo la condenación de Dios. Vemos una vez más que Balac no está satisfecho. Lleva a Balaam a la cumbre del monte Peor para dar otra mirada a Israel. Y vemos que también hacen ofrenda allí en Peor. Leamos los versículos 25 hasta el 30 de este capítulo 23 de Números. Entonces Balac dijo a Balaam, «Ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas». Balaam respondió y dijo a Balac, «¿No te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer?» Y dijo Balac a Balaam, «Te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas». Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac, «Edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros». Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Como usted ve, amigo oyente, este rey Balac es muy insistente, y desea llevar a cabo su propósito a toda costa. Y llegamos ahora al capítulo 24 de Números. En este capítulo tenemos la tercera y cuarta de las profecías de Balaam. La historia acerca de Balaam y el rey Balac continúa sin interrupción desde el capítulo anterior y tal como ya lo hemos mencionado, esta historia abarca los capítulos 22 al 25 de este libro de Números. Tenemos entonces ahora la tercera profecía. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 24 de Números. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Aquí hay algo que nos llena de asombro, amigo oyente. El Espíritu de Dios vino sobre este hombre, y escuche usted su profecía. Leamos los versículos 3 hasta el 9 de Números capítulo 24. Entonces tomó su parábola y dijo, «Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que dio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas,
desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Había pecado en el campamento de Israel, pero Dios había arreglado ese asunto. Había levantado la serpiente de bronce, de modo que los pecados del pueblo de Israel ya habían sido perdonados. Dios no permitiría entonces que nadie, ni mucho menos alguien de afuera, lanzara una acusación contra su pueblo. Lo único que puede hacer entonces Balaam es bendecirlos y alabarlos. Y así también ocurre hoy en día, amigo oyente, con los creyentes en Cristo Jesús. Ninguno de afuera, ni aun Satanás, puede lanzar acusación alguna contra los elegidos de Dios. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos, capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué vamos a decir a estas cosas, amigo oyente? ¿Qué podemos decir? No tenemos nada que decir en realidad. Simplemente podemos exclamar ¡Aleluya! Pues Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios ya los ha declarado justos. Ya todo se ha hecho. Él lo hizo todo. ¿Qué profecías más maravillosas son estas? Y llegamos así a la cuarta profecía. Balac está enojado, pero Balaam le recuerda que él no puede profetizar nada, sino solamente el mandamiento del Señor. Leamos entonces los versículos 10 al 14 de este capítulo 24 de Números. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar, yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, ¿eso diré yo? He aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y luego da la cuarta profecía, y esta es una profecía que recordamos especialmente en el tiempo de la Navidad. Continuemos pues leyendo los versículos 15 hasta el 19. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Seth. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. ¿Se ha detenido usted alguna vez para preguntarse, amigo oyente, ¿dónde los magos aprendieron que debían buscar una estrella? ¿Cómo asociaban ellos una estrella en el cielo con un rey nacido en Israel? ¿Por qué harían un viaje tan largo? Es un hecho que estos sabios vinieron de muchos lugares y no creemos que había solamente 3 reyes magos. Creemos que en realidad los que vinieron eran más cerca de los 300 que de 3. Bueno, es que conocían la profecía de Balaam. Fue dada en su tierra, y así sabían que una estrella saldría de Jacob y un cetro de Israel. Por eso mismo vinieron hasta Jerusalén preguntando dónde había nacido el rey de los judíos. Habían visto su estrella en el oriente y habían venido para adorarle. Esa fue la manera más natural y normal de obrar para ellos. Parece que ya habían estado buscando esa estrella en aquellos tiempos, porque cuando lleguemos a nuestro estudio del libro de Daniel, veremos que Daniel aclara el tiempo en que la estrella aparecería. Por tanto, estos magos conocían la profecía de Balaam, y probablemente conocían también la profecía de Daniel. Esta es una profecía extraordinaria, amigo oyente. Pero todavía no hemos terminado con Balaam. Hay más cosas que debemos decir en cuanto a él. Estudiaremos más su carácter y veremos lo que las Escrituras dicen en cuanto a él. Deben haberle considerado un profeta sobresaliente y sus palabras deben haber sido recordadas con mucho cuidado para que en los siglos venideros los magos todavía conocieran sus profecías. Ahora vemos que Balaam profetiza en cuanto a las naciones alrededor de Israel.
Y esto, por supuesto, tampoco satisfizo al rey Balac. Leamos el versículo 20 del capítulo 24 de Números. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo, Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Esta profecía, pues, es acerca de Amalec. Ahora los versículos 21 al 24 dicen, Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo, Fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido. Porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, Ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitim, y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Estas pues son las profecías en cuanto a las naciones alrededor de Israel. Leamos ahora el versículo 25. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar. Y también Balac se fue por su camino. Esta es una declaración bastante extraña en cuanto a Balaam. Se levantó y se fue, y volvió a su lugar. Hay solo otro hombre en las Escrituras de quien se dice que se fue a su propio lugar, y ese hombre fue Judas. Las Escrituras parecen guardar bastante silencio sobre el resto de la vida de Balaam. Lo único que sabemos es que, según el capítulo 31 de Números, versículo 8, a Balaam lo mataron en una batalla con los reyes de Madián. Allí dice, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Mataron pues a Balaam, quien como Judas, se fue a su propio lugar. Y con esto concluimos nuestro estudio del capítulo 24 de Números. Nos detendremos aquí por esta ocasión porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. En el próximo programa comenzaremos nuestro estudio del capítulo 25 de Números, donde encontraremos la doctrina de Balaam. Le invitamos pues a acompañarnos durante nuestro recorrido por el capítulo 25 de Números.